Ni siquiera la dejó terminar la frase. Fue. Estás despedida, dijo el millonario, con una frialdad que heló toda la oficina. Lucía se quedó inmóvil, humillada frente a directivos, asistentes y guardias de seguridad. Durante 3 años había sido su secretaria personal, leal, eficiente, casi invisible. Y ahora, con un simple gesto de la mano, la convertía en nada. Lo que nadie en aquel edificio de mármol sabía, era que Lucía escondía 1,7 millones de dólares. Mientras recogía sus cosas, los susurros la seguían. Algunos la miraban con pena, otros sonreían con desprecio. Alejandro Balcázar, el magnate tecnológico, el empresario admirado en toda España, era conocido por su genialidad y por su dureza. Pero Lucía no lloró. No suplicó. Caminó hacia la salida con una serenidad que desconcertó a todos. Porque aquello no era el final de su historia. 3 años antes, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, Lucía tomó una decisión que nadie conocía. Invirtió en silencio sus ahorros y la herencia de su abuela en aquel proyecto que Alejandro luchaba por salvar. Él nunca preguntó quién era el inversor anónimo. Nunca le importó. Ahora la empresa valía cientos de millones. Y los 1,7 millones de dólares en una cuenta privada a nombre de Lucía, eran solo el comienzo. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras ella, miró atrás una sola vez. Alejandro creyó que acababa de despedir a una empleada. No tenía idea de que había apartado a la mujer que ayudó a construir su imperio. Aquella misma tarde, mientras el rumor de su despido recorría la empresa como pólvora, Lucía caminaba por el paseo de la Castellana con una sensación extraña, no de derrota, sino de claridad. Durante años había trabajado en silencio, observando cada decisión, cada error, cada oportunidad desaprovechada. Sabía algo que Alejandro ignoraba: el éxito de la empresa no era tan sólido como aparentaba. En su correo personal guardaba informes que ella misma había elaborado. Propuestas que nunca fueron escuchadas. Advertencias sobre contratos riesgosos que él firmó por orgullo. Y ahora, sin estar atada a su puesto, podía actuar. Esa noche, desde su pequeño apartamento en Chamberí, revisó su cuenta de inversión. 1,7 millones de dólares. El fruto de su intuición, su paciencia, y el sacrificio de su abuela, quien siempre le decía: el verdadero poder no grita, espera. Lucía tomó una decisión audaz. Al día siguiente, contactó discretamente con uno de los competidores más prometedores del sector. Una empresa emergente con talento, pero sin capital suficiente para expandirse. Les ofreció algo más que dinero: estrategia, experiencia y una visión que conocía desde dentro. Mientras tanto, en la torre de Alejandro, comenzaron los problemas. Un contrato clave se cayó. Un socio decidió retirarse. Las acciones empezaron a fluctuar peligrosamente. Por primera vez en años, Alejandro sintió incertidumbre. Y entonces recibió una noticia inesperada. Un nuevo inversor importante estaba respaldando a su competencia directa. El nombre aún era confidencial. Pero cuando vio el primer movimiento estratégico de esa empresa rival, sintió un escalofrío. Era exactamente el plan que Lucía le había propuesto, y que él había rechazado con desprecio. Alejandro pasó la noche sin dormir. Revisó informes, llamó a sus directivos, exigió respuestas. Pero cuanto más analizaba los movimientos de la competencia, más claro era algo inquietante: alguien conocía su empresa desde dentro. Cada paso que daban parecía anticiparse a los suyos. La nueva empresa lanzó una campaña estratégica en el momento exacto en que él planeaba expandirse. Cerraron un acuerdo internacional justo antes de que él pudiera firmarlo. Incluso corrigieron un fallo técnico que solo su equipo interno conocía. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, con la mandíbula tensa. Días después, el nombre del inversor salió a la luz. Lucía Fernández. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Algunos directivos se miraron entre sí, recordando el día en que fue despedida. Otros comenzaron a comprender algo que nunca habían valorado: ella no era solo una secretaria. Alejandro sintió una mezcla de incredulidad y orgullo herido. ¿Cómo era posible? Entonces empezó a recordar las veces que Lucía le advirtió sobre decisiones impulsivas. Las propuestas que dejó sobre su escritorio. Las estrategias que él descartó sin siquiera leer con atención.
Por primera vez, entendió que había confundido discreción con debilidad. Mientras tanto, Lucía trabajaba incansablemente con su nuevo equipo. No buscaba venganza. Buscaba demostrar que el talento no necesita reconocimiento para existir. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Necesitamos hablar, dijo él, con una voz muy distinta a la de aquel día. Lucía miró por la ventana de su oficina, ahora amplia y luminosa. Sonrió suavemente. La conversación que él había evitado durante años, estaba a punto de comenzar. Aceptó reunirse con él. No por orgullo. No por revancha. Sino porque, por primera vez, la conversación sería entre iguales. Se encontraron en un discreto salón privado de un hotel en el centro de Madrid. Nada de asistentes. Nada de prensa. Solo ellos dos. Alejandro llegó primero. Cuando Lucía entró, él se puso de pie casi de forma automática. Un gesto que jamás había tenido cuando ella trabajaba para él. No sabía, empezó él, pero las palabras se le atascaron. Lucía lo miró con serenidad. No preguntaste, respondió con suavidad. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Alejandro reconoció lo que nunca había querido admitir, su empresa estaba tambaleándose. Sus decisiones impulsivas y su arrogancia le habían cerrado puertas. Y la estrategia que ahora impulsaba la competencia, era brillante. Necesito tu ayuda, dijo finalmente, dejando el orgullo a un lado. Lucía sintió algo inesperado. No satisfacción. No triunfo. Sino una extraña paz. Durante años había esperado ser escuchada. Ahora lo era. No quiero volver como empleada, aclaró con firmeza. Si colaboramos, será como socia. Con voz. Con voto. Con respeto. Alejandro la observó, comprendiendo que la mujer que tenía enfrente siempre había estado ahí, solo que él no supo verla. Esa reunión no terminó con un acuerdo firmado, sino con algo más importante, reconocimiento. Al salir del hotel, Lucía respiró hondo. Había perdido un empleo. Pero había ganado algo mucho más valioso, su lugar en la mesa. Las semanas siguientes cambiaron el rumbo de ambos. Alejandro regresó a su empresa con una humildad que sorprendió a todos. Por primera vez, pidió opiniones antes de imponer decisiones. Revisó antiguos proyectos, escuchó a su equipo y, sobre todo, reconoció públicamente que había cometido errores. Mientras tanto, Lucía no se apresuró. Analizó cifras, riesgos y posibilidades. Sabía que asociarse con Alejandro no era solo una cuestión financiera, era una prueba de carácter. Finalmente, volvieron a reunirse. Esta vez no en secreto, sino en una sala de juntas luminosa, con abogados y asesores presentes. El acuerdo fue claro, Lucía entraría como socia estratégica. Tendría participación accionaria, poder de decisión y liderazgo en innovación. Algunos directivos murmuraron, incómodos con el cambio. Pero los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Con la visión combinada de ambos, la empresa se reestructuró. Cerraron acuerdos sostenibles, apostaron por talento joven y lanzaron proyectos que priorizaban impacto social además de beneficios económicos. Los mercados reaccionaron positivamente. Las acciones se estabilizaron. La confianza volvió. Una tarde, después de una presentación exitosa ante inversores internacionales, Alejandro se acercó a Lucía. Tenías razón en casi todo, admitió con una leve sonrisa. Ella respondió tranquila. No se trataba de tener razón. Se trataba de construir algo que valiera la pena. Y en ese momento, ambos comprendieron algo esencial: el verdadero éxito no nace del ego, sino del respeto y la colaboración. Lo que empezó como un despido humillante se había convertido en una alianza inesperada. Y apenas estaban empezando a escribir el siguiente capítulo. El crecimiento no solo se reflejó en los números, sino en las personas. Lucía impulsó un programa interno para detectar talento oculto dentro de la empresa. Secretarias con ideas brillantes, jóvenes analistas con proyectos innovadores, empleados que antes no eran escuchados comenzaron a tener voz. Nadie debería sentirse invisible aquí, dijo en una reunión general, recordando en silencio su propia historia.
Alejandro observaba el cambio con admiración. La cultura corporativa, antes rígida y jerárquica, se transformó en un espacio más humano y colaborativo. Un día, durante una entrevista para una revista económica, le preguntaron a Alejandro cuál había sido la mejor decisión de su carrera. Muchos esperaban que mencionara una inversión millonaria o una adquisición estratégica. Pero él respondió: escuchar a quien subestimé. El titular sorprendió al sector empresarial en toda España. Y junto a la entrevista, apareció una fotografía de ambos como socios. No como jefe y empleada. Lucía, por su parte, destinó parte de sus ganancias a crear una fundación en honor a su abuela, apoyando a mujeres emprendedoras que necesitaban capital inicial y mentoría. Porque sabía lo que significaba creer en silencio. Una tarde, al cerrar una importante negociación internacional, Alejandro miró a Lucía y dijo: si no te hubiera despedido, quizá nunca habría entendido quién eras realmente. Ella sonrió. Y si no me hubieras despedido, quizá yo tampoco lo habría descubierto. A veces, la caída no es el final. Es el impulso que revela nuestra verdadera fuerza. Y lo que comenzó como una pérdida, terminó convirtiéndose en propósito. Meses después, la empresa no solo se había recuperado, se había reinventado. Los titulares ya no hablaban de crisis ni de tensiones internas. Hablaban de innovación responsable, de liderazgo inclusivo y de una historia poco común en el mundo empresarial español. La de una mujer que pasó de ser despedida a convertirse en socia clave del mismo imperio que ayudó a salvar. Pero para Lucía, el mayor logro no estaba en las cifras ni en las portadas. Estaba en algo mucho más profundo. Una mañana, mientras caminaba por la oficina, vio a una joven asistente presentar una propuesta ante el consejo directivo. Nadie la interrumpió. Nadie la ignoró. Al contrario, la escucharon con atención. Lucía sintió un nudo en la garganta. Ese era el verdadero cambio. Alejandro también había evolucionado. Había aprendido que el liderazgo no se impone, se construye. Que el talento no siempre hace ruido. Y que subestimar a alguien puede costar más que cualquier inversión fallida. Una tarde, mirando el atardecer sobre Madrid desde la terraza de la empresa, Alejandro dijo: creí que lo tenía todo, hasta que entendí que me faltaba perspectiva. Lucía respondió con calma: a veces perder algo es la única manera de descubrir lo que realmente vale. La historia que comenzó con un despido terminó con respeto, crecimiento y una alianza sólida. Porque el verdadero poder no está en despedir, sino en reconocer. Y a veces, la persona que parece más pequeña en la sala, es quien sostiene el futuro en silencio.